Bueno, nosotros les vamos a presentar funciones por partes. Para empezar, les vamos a explicar cómo se representa. Las funciones por partes se expresan así. La f, que está aquí, significa función y la x va a ser nuestra variable, ¿ok? Las funciones por partes se dividen en tres: cuadráticas, lineales y constantes. Las cuadráticas, como le dice su nombre, tienen x con elevado al cuadrado acompañado de una variable. Dependiendo de si x es positiva o negativa, es cuando tú ya vas a saber si tu función abre hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos unos ejemplos, observando donde x es positiva y abre hacia arriba, y la variable es la que nos indica cuántas posiciones se va a mover sobre su eje. Aquí tenemos más 1, entonces intentamos representarle aquí como más 1, que es lo que se eleva y abre hacia arriba porque la x es positiva, y si la x es negativa, abre hacia abajo, y dependiendo de la variable donde se encuentre, es lo que baja también, como en el caso de las positivas. Tenemos la lineal, que es la unión de una línea recta de dos puntos. Esta es x y acompañado de su variable. Dependiendo de cuánto sea la variable, es lo que se va a mover la línea o la forma que va a tener. Y la constante, que es cuando solo tenemos el número que acompaña nuestras funciones. La constante, como le dice el nombre, solo lleva una línea recta, se podría decir, que es la que representa la función por el nombre. Entonces aquí digamos que la constante es 5, y entonces sube hasta 5 y se conserva la línea recta. Y para saber hasta dónde llegan los puntos o cuáles son el dominio que abarca, lo podremos representar en esta manera. Por ejemplo, cuando ustedes pongan o encuentren en una función que x es igual o mayor a 0, se pone un puntito rellenado, que significa que está tocando desde 0 hasta el punto que se nos está indicando. Pero si nos dice que x es mayor, solo los mayores a 0, se pone un circulito con el fondo vacío, como aquí se nos indica, que nos dice que solo abarca a partir del 0, pero no toca nunca el 0. Y bueno, mi compañero Tona, Tiu, les va a explicar cómo es que funciona cada una y cómo se representan en el siguiente video. A continuación les vamos a ayudar, mi compañero y yo, a determinar las funciones por partes de la siguiente gráfica. Bueno, como se va a observar, tenemos las tres funciones: cuadrática, lineal y constante. Como anteriormente ya se los explicamos. La constante, quedamos que era un número que estaba solo en la función y siempre va a permanecer sobre la misma. La cuadrática siempre va a tener esta estructura, pero como se puede ver, los círculos no están rellenados. Eso significa que solo están entre -2 y -3, pero no tocan esos puntos. Y las lineales siempre van a ser líneas rectas. A continuación les vamos a explicar cómo se va a resolver de manera detallada una función, que aquí ya tenemos las variables, y mi compañero Tonatiuh va a explicar cómo es que se hallan los puntos. Aquí vamos a hallar estas tres funciones, donde este es el intervalo, es decir, el lugar donde se encuentran los puntos, y esta es la función. El primero dice, como puede ver, es constante, ya que es un número simple, y son todas las x menores a -3. Entonces, son todas las x menores a -3. El -3 está aquí, y como es 5, sube. Así quedaría la gráfica, ya que es una constante y el punto va rellenado porque aquí dice que son todos los números menores o iguales a -3. En la segunda dice x más 2
eso quiere decir que es una línea recta. Y el intervalo está entre todos los números menores a -2 y menores de x. Y queda así la gráfica. La última gráfica es una cuadrática y su intervalo es todas las x mayores a 0. Como la cuadrática es, como ya se lo había explicado antes, y baja 1, se encuentra en esta posición. Y sube. Es indefinido porque no te dicen ningún dato y la bolita es rellena porque son todos los números mayores o iguales a 0. Y bueno, ya esas fueron las explicaciones de mi compañero. Y así es como se definen las funciones por partes. Aquí vieron la constante, es lo mismo, se mantiene sobre la misma porque es 5. Las lineales, como les dijimos anteriormente, es una recta, y las cuadráticas, como no tenemos un valor donde nos dice dónde termina la función, se convierte en infinito y es como se define. Y bueno, ese sería nuestro video de cómo explicar las funciones por partes de nuestro equipo: Donatiu, Daniel Ramírez y Francisco. Bueno, gracias.